Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa, elegante y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela de bachillerato, que son la razón terrible por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara. Dite algo, Dorian. Claro que sí, panales. Por aquí Dorian Márquez en un nuevo episodio del podcast que le recomendó el negro primero a Páez cuando lo mataron en Carabobo. El carajo se arrastró con el pecho abierto y le dijo: mi general, escucha el corito histórico. Aquí estamos en otro episodio de este podcast en donde siempre estamos escudriñando o hablándote de los acontecimientos más interesantes de la historia, esos que están por ahí de los que no se habla mucho, pero que son súper importantes y de la manera más entendible. Dite algo ahí, Javier. Exactamente, dite algo, Dorian. Y bueno, recuerden que estamos en el Patreon de Daniel Lara Farías, patreon.com/delaraf, donde nos pueden ver en externo exclusivo un día antes de la publicación directamente en su canal de YouTube. E igualmente estamos en todas las plataformas digitales de podcast, sean Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en todas esas estamos. Así que por donde quieran nos pueden escuchar. O directamente en la página web elcoritohistórico.com. Diles tú ahora, Dorian, que hay por ahí de saluditos. Mismo, vale. Sabes que bueno, aquí como siempre estamos saludando a toda esa gente chévere que está por ahí, que nos sigue siempre, como María Carolina Davis, hermano. María Carolina Davis dice que ella vive en Houston y disfruta inmensamente, bueno, de mis locuras y de tu risa, Javier. Tu risa es burda famosa ahorita, ¿viste? Entre los oyentes del corito histórico. Carajo, vale, qué recho. Ah, bueno, para que veas. Entonces, bueno, ella dice que siempre nos escucha y que ha aprendido a amar y a odiar a Bolívar por lo que le hizo a Miranda, pero quererlo también porque es altísimo panas, altísimo bro. Y bueno, siempre está activo allí con nosotros. Muchísimas gracias, María Carolina, por tu sintonía, por estar siempre allí pendiente y dejar tu comentario. Full agradecido, ¿vale? Sí, muy bueno. O sea, esa es la clase de cosas que nos motivan porque nos hacen ver que estamos haciendo bien el trabajo y que el mensaje está llegando. Que es ver la historia de esas dos maneras, que no hay tal cosa como un enemigo absoluto o un Bolívar solamente Becerro Pantera Miranda. O sea, hay varias facetas de Bolívar y varias facetas de Miranda. ¿Y qué más hay por ahí, Dorian? El otro mensajito que tenemos por ahí, el otro saludo, es para Ingrid Franco, que ella es profesora de biología, vive en Colombia desde hace 4 años y dice que se mantiene conectada a Venezuela gracias a contenidos como el nuestro, como el de Daniel y como el que hace Neomar también. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Ingrid, por estar allí pendiente. Qué alegría, de verdad, poder llegar así a la gente y, bueno, se mantenga también en sintonía con el país y con todo esto. Con su venezolanidad y con toda la historia y todo lo que ha pasado aquí a través de podcasts como este. Muchísimas gracias, de verdad. Ah, bien, bien ahí, pues. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy, Dorian? Ajá, el tema hoy, mira, si tú estás en el Patreon, probablemente estás escuchando esto el día 5 de agosto. Pero el 6 de agosto se celebra la batalla de Junín y además está de cumpleaños la muchacha que lee en los comentarios, la que se encarga de las redes sociales y que está ahí siempre activa con el corito histórico y con las cosas ahí que necesitamos. Es como nuestra pasante subpagada. Coño, sí, vale, vaya un aplauso para ella, por favor. Claro que sí, Scarlett está de cumpleaños. Y bueno, un abrazo, pero también se celebra la batalla de Junín, mi gente. La batalla de Junín, quizás habrán escuchado por ahí, la batalla de Junín. ¿Qué es la batalla de Junín? Porque lo vemos lejos, porque eso no fue aquí. No fue como Carabobo, no fue como la del lago, no. Incluso la del lago la vemos lejana y no las conocemos. Pero la de Junín, ¿qué es lo que? Bueno, la de Junín es una tema importantísima porque esto ya fue el fin de buena parte del ejército realista en el Perú, porque esta batalla ocurrió ya como fue en el año 1824, o sea, 3 años después de Carabobo y como un año después de Maracaibo. O sea, ya aquí en la última fortaleza realista es realmente el Perú.
Pero el Perú en ese entonces se componía de lo que serían los territorios actuales de la República del Perú, República de Bolivia y también una pequeña parte de Argentina y de Brasil. O sea, toda esa franja de territorio era el Perú. Y eso estaban más los realistas, porque el resto de la América era independiente. Pero Bolívar sabía que si, él lo decía desde el manifiesto de Cartagena, que si no se seguía hacia Perú, no se iba a lograr nada. Que él decía algo así como cuando escribía en Cartagena, que las razones para retomar Venezuela eran las mismas que se debían hacer cuando se debía retomar Coro en el año 1912. Que él decía que Venezuela era la América, lo que Coro era a Caracas. Y básicamente Perú era similar. O sea, si no tomabas Perú, no iba a haber Gran Colombia, no iba a haber República Argentina, no iba a haber nada. Entonces él planteaba tomar Perú. Entonces, ¿qué hacía aquí? Porque ocurre que Perú, o sea, lo que fue el virreinato del Perú, fue un bastión poderoso de los realistas, era un virreinato. O sea, eso era una organización territorial que, como que de más importancia, mucho más poderosa que lo que era quizás la Capitanía General de Venezuela. Sí, claro, y además, o sea, la población está como metida en la cuestión del realismo, o sea, entre las castas criollas los carajos están como que más a favor. O sea, para que el Perú fuese independiente fue un rolo de problemas. O sea, ya estuvo San Martín y el carajo, con todo lo que hizo, no pudo. Entonces le quedó la labor a Bolívar. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que bueno, estaba el Perú, que tenía al sur al Chile independiente. También tenía al sur a las provincias del Río de la Plata, lo que sería hoy la Argentina. Y además al norte a toda la Gran Colombia. Y en el virreinato tenía más o menos, o sea, ese virreinato del Perú, tenía, según leo acá, citando a John Lynch, el autor que yo siempre cito para estas cuestiones históricas, tenía cerca de 16.000 hombres, ejército realista del Perú. Por otra parte, estaba el ejército colombiano, que estaba en camino para el Perú. Tenía, si acaso, como 9.000 hombres. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pues que desde el año 1923, Bolívar andaba en el norte de Perú, tratando de reagrupar el ejército, resolviendo los problemas de administración del Perú, porque Perú era un desastre entonces, bueno, todavía lo es hoy, con el Congreso de los Políticos Falsarios, la vaina. Y entonces, él estaba ahí en la ciudad de Trujillo, en Perú, estaba reagrupando el ejército mientras le daba a Sucre el chance de que organizara, de reclutara más gente y pusiera orden. Pero también Bolívar tenía la cuestión de que lo habían nombrado dictador del Perú. O sea, el Congreso le dio facultades especiales para resolver ese inconveniente. Le dijo, mire, como esta cuestión requiere de bastante resolución, le damos todos los poderes plenos para que usted haga y deshaga y nos devuelva una vez esté resuelta la amenaza. Entonces, bueno, aceptó el cargo y entonces él con una tropa que era la mayoría de soldados colombianos, sí, venezolanos, colombianos actuales y ecuatorianos, más unas tropas peruanas que fue reclutando en el camino y a su vez con unas tropas de argentinos que quedaban desde San Martín y unos chilenos, fue básicamente con una multinacional de invasores a terminar este peo. Y entonces, ¿qué pasaba aquí? Pues que en el virreinato tenían el ejército dividido de la siguiente manera. Habían 8.000 hombres a cargo de un general importante llamado José de Canterac, que era el virrey de él. Pero también habían 1.000 hombres a cargo de José de la Serna, que era el virrey oficial en el Cusco. Además de 3.000 hombres a cargo de un tipo llamado Jerónimo Valdés, general en Arequipa. Y en el Alto Perú, lo que hoy sería conocido como Bolivia, estaba un general llamado Pedro de Olañeta con 4.000 hombres, en su mayoría indígenas de hecho. Entonces estaban Bolívar con este rollo de coño, tenemos nada más 9.000 hombres contra ese gentío, ¿qué nos toca hacer? Estamos muy lejos de casa, de paso, entonces como estamos lejos de casa, que el refuerzo va a ser un plan, entonces estamos aquí que no podemos hacer otra cosa sino seguir avanzando, o sea, porque si retrocedemos nos jodimos, entonces coño, hay que seguir adelante. Entonces básicamente es lo que él había dicho Bolívar cuando estuvo al borde de la muerte en Pativilca, que cuando le preguntaron, general, lo ve descompuesto, ¿qué va a hacer ahora? Él respondió, casi al borde de la muerte, se paró y dijo, bueno, lo que me queda es triunfar. O sea, dijo como que, bueno, hay que echarle bolas y ya, seguir. Básicamente dijo, ¿y qué vamos a hacer con esta patincha, pues? Exactamente. Pero, como todos los acontecimientos de la historia, los triunfos se dan siempre por pequeñas circunstancias, por cosas ahí, unas chispitas que de repente, cuando tocan tierra, generan un rolo de incendio. ¿Y qué pasó? Pues que, al igual que le pasó a Napoleón cuando invadió Rusia, que un cambio de clima lo jodió, aquí también hubo un cambio climático, pero a nivel político. ¿En qué sentido? Pues que en 1 de octubre del año 1823, Fernando VII en España, él estaba gobernando bajo una constitución que se había firmado en Cádiz. Pero
ese día, el carajo decidió que ya no le iba a eso de gobernar por constitución y declaró otra vez el absolutismo. O sea, arrestó todo el mundo, se declaró otra vez rey absolutista total de España y entonces abolió la constitución y las reformas liberales. Que estas reformas, por cierto, contaban con mucho apoyo entre los realistas americanos, porque ellos se sentían más representados en esta constitución que en el viejo régimen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que llegan las noticias a América y entonces la mayoría del mando español en Perú era proliberal. O sea, Canterac, de la Serna eran muy cercanos a los liberales españoles. Pero ocurrió una cosa, que es que había un general que no estaba a favor de los liberales, que era más promonárquico, que era Pedro de Olañeta. Él, al ver que están tomando el mando en España los de su combo, él desconoce al virrey Canterac y se proclama a sí mismo virrey del Perú, porque él dice que no, yo los desconozco porque ustedes no tienen por qué mandarme a mí, ahora yo voy a ser el virrey de esta vaina y ustedes tienen que obedecer. Es muy interesante porque lo que está ocurriendo mientras Bolívar se siente en desventaja con todo este ejército, con toda esta multinacional de soldados que tiene allí para terminar de enfrentarse a los realistas. En el bando realista hay una pelea interna, porque bueno, está ocurriendo una convulsión política en España por las acciones de Fernando VII. Entonces bueno, esto genera que en las provincias, dentro del mismo bando, hayan facciones, pues se generen bandos allí, y mientras el virrey del Perú, de la Serna, y generales importantes como José Canterac, que tenían a la orden una enorme tropa, habían otros tipos como Pedro Antonio Olañeta, que él estaba apostado allá en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, y él está apostado allá con un buen contingente de soldados, y él se revela, él dice que mira, yo no pienso igual que ustedes, yo no estoy del mismo bando que ustedes, yo estoy a favor del rey, de lo que él está haciendo, soy absolutista, entonces bueno, tienen que bregar conmigo. Y esto hace que el ejército que tiene a la orden, gente como de la Serna y Canterac, tenga que dividirse para poder enfrentar o reducir ese foco que hay ahí de rebelión. O sea, más o menos, básicamente se dio, bueno, como dijiste, un pequeño detalle. Hay algo muy interesante que ocurre durante la llegada de Pablo Morillo, la pacificación de Morillo, que es que envían desde el reino un contingente a la orden de Riego, del general Riego, que era una cantidad de personas que probablemente podría alargar o acabar la guerra de independencia aquí, porque eran altísimos refuerzos, pero el tipo se rebela y no viene. Y entonces, bueno, eso lo obliga a negociar, sí. Exacto, correcto. Y los obliga a negociar, y bueno, y es donde se da la retirada de Morillo. Aquí se da algo similar porque, bueno, hay una rebelión por ahí que tienen que dividir ahora entre dos enemigos, Bolívar y Olañeta, que está por allá montado. Sí, y aquí ¿qué ocurre? Que de la Serna, al ver que está con su autoridad, él manda a que el general Jerónimo Valdés vaya al Alto Perú a poner orden, a arrestar a Olañeta y poner su autoridad allá. Valdés con los 3.000 hombres se va y quedan entonces cerca de Bolívar solamente las tropas de Canterac y las de la Serna. Entonces ya en este caso Bolívar se veía esto como con ventaja, pero Bolívar se enteró de esta cuestión fue ya en mayo de 1824. Y entonces allí es cuando el carajo le puso chola y dijo, no, este es el momento en que hay que atacar, vamos a darle chola, hay que ir, porque no, este chance no lo vamos a obtener más nunca. Y entonces aquí es que él empezó a poner movimiento a las tropas. Sin embargo, la cuestión es que mover las tropas de un lado de Perú a otro no era tan fácil. Si nuestros amigos en Perú nos lo pueden manifestar, ellos saben que las carreteras y viajes en Perú son bastante terribles. O sea, son una cosa que siempre es un problema manejar, siempre es un problema andar en autobús, siempre todas las carreteras son una vaina donde si no te llevas una llama, te caes a un barranco. Bueno, en ese entonces no era la excepción. O sea, los caminos en Perú están desconectados desde que Bolívar pasó por ahí. No es nuevo. ¿Y qué pasó aquí? Pues que entonces Bolívar fue subiendo con las tropas, con la caballería, con el ganado, con los indígenas. Y entonces eran unos caminos donde hay unas vainas escarpadas que había que subir mucho. Llevaban a alturas de 4.200 metros sobre el nivel del mar. O sea, era una cuestión similar o tal vez hasta peor que la campaña de Boyacá del páramo de Pisba. O sea, ahí se quedó gente muerta de frío, le dio mal la altura, le dio beriberis. La pasaron feo, fue horrible.
Claro, imagínense lo que le pasa a Messi cuando va a jugar para Bolivia. Exacto. Que se vomita. Exacto, se vomita. Más o menos así. Así estaba la gente. Y entonces después, tras 3 meses de estar marchando y vaina, los carajos ya en agosto llegaron a la Sierra del Perú. Y entonces, en un momento, el día 6, los carajos llegan a un sitio conocido como la llamada Laguna de Chinchaycocha. Y entonces, los carajos de repente llegan ahí, y esa es una laguna donde están a una gran altitud, y entonces hay neblina. Entonces los carajos están ahí como que, verga, ¿dónde estamos? Y vaina. Y entonces de repente cuando se disipa un poco la neblina, y miran al este, ven como que en un lado están los realistas. Y entonces los realistas ven como que, ya va, esa gente no es, mierda, eso es Bolívar. Verga, ¿qué pasa aquí, vale? Y entonces aquí ocurre que en paralelo, Canterac, él andaba por ahí por la sierra como simplemente, nada, él estaba ahí como vigilando a ver que no, que poniendo a Bolívar, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué eso nos va a ver. Y de repente entonces el carajo está ahí y los encuentra y es como que, mierda, me vieron y no puedo correr, ¿cómo hago? Y entonces los patriotas ven esto y dicen, bueno, mano, aquí es que es, así que vamos a echarle bola. Y mientras Canterac iba como retirándose diciendo, no, dale para afuera, mi loco, vamos a agarrar los caballos y vamos a irnos, Bolívar dijo, tú no te vas para ninguna parte, si tú te vas corriendo, yo te voy a perseguir. Y mandó a su caballería a perseguir a Canterac. Y entonces aquí es que fue empezando la batalla, porque Canterac entonces ve ese poco caballos viendo hacia él y dice, bueno, es hora, jinetes a la carga. Y empezó el beta. No, pero entonces es algo que ocurre, si nos fijamos, Bolívar recibe las noticias de toda esta pelea interna que hay y sabe que el ejército se dividió y dice, no, mira, vamos a darle para adelante que tenemos que capturar a estos tipos que están por aquí. Y de casualidad cuando van por ahí dándole que, mira, son esos, mira, están ahí mismo, vamos por ellos. Exactamente. Y Bolívar, bueno, lo sale persiguiendo adelante, mientras que la gente a la orden de Canterac dice que, coño, no, mira, vamos a retirarnos, pero también manda una gente a defender la retaguardia. Sí, pero entonces fue una cuestión que este carajo con su caballería se enfrenta a la caballería patriota y las batallas de caballería son simplemente los que van a caballos van con lanzas y cuchillos nada más. O sea, esta batalla fue básicamente como el bistec, es decir, a caballo, y a su vez como el modo favorito de los caballeros del Counter-Strike, a cuchillo. A cuchillito. Si ustedes han ido una vez para el cyber a jugar Counter-Strike, tan claro cuando dicen, mano, a cuchillito. Así dijeron el ejército patriota. Sí, entonces la batalla empezó a las 5 de la tarde del 6 de agosto. Ahí se escucharon los únicos tiros de la batalla. Se dieron 2 tiros y ahí que fue como la señal de vamos a empezar a dar los cuchillos. Y entonces los patriotas aquí empezaron haciendo la vieja confiable de ellos. Se lanzaron el vuelvan caras. Es decir, simulan una retirada para luego con todas sus fuerzas atacar con las lanzas noqueando a los realistas que van como persiguiéndolos. O sea, ellos corren y se ponen en posición con las lanzas en el piso y entonces les dan a los realistas que vienen con su propio impulso que quedan simplemente tendidos bajo las lanzas. Entonces ellos fueron aplicando esa y todo bien. Sin embargo, la caballería en este caso la mandaba un carajo llamado Mariano Necochea, un argentino. Pero en el entusiasmo de la batalla el carajo, o sea, fue echándole bolas y vaina y en esa batalla lo dieron 7 veces, o sea, le dieron 7 coñazos y el carajo cayó en el piso y lo capturaron. Entonces fue como que mierda. Se nos cayó el jefe de las tropas. ¿Qué carajo hacemos ahora? Y mientras el carajo se lo están llevando, queda a cargo otro argentino, llamado Manuel Isidoro Suárez. Y a su vez, tenía de segundo a un carajo llamado José Andrés Razuri, que le avisa lo siguiente. Le dice como que, coño, mano, nos están atacando por acá por el frente, pero si te fijas bien, el flanco izquierdo de los realistas está desprotegido. Coño, ¿no se puede atacar por ahí alguna vaina? Y entonces, Manuel Isidoro Suárez llamó al general William Miller de las tropas colombianas para que atacara ese flanco. Y a su vez, para que reorganizara a las tropas de Necochea que andaban como que, verga, no tenemos líder, ¿qué hacemos ahora? Y entonces, también entró aquí el batallón del general José Laurencio Silva, el bro de Bolívar, que ya reseñamos una vez. Exacto, aquel sendo panas que se lanzó me rehuso con Bolívar ahí en la pista. Sí, nosotros vamos a hablar de eso más a profundidad pronto, pero entonces aquí el carajo Laurencio Silva cae por la izquierda, los españoles esperaban eso, reciben ese coñazo terrible, pierden un montón de hombres en el camino y a su vez logran rescatar a Mariano Necochea, que estaba capturado, lo salvaron. Mientras esto pasaba, William Miller volvió otra vez a aplicar la vieja confiable, porque al parecer
El vuelvancaras es como el meteoro de Pegaso de los patriotas, o sea, le aplican para todo y siempre les funciona. O sea, dame tu fuerza Pegaso, es como el vuelvancaras de ellos. El vuelvancaras es convertirse en Power Ranger. Exacto, lanzarse el meteoro de Pegaso, o sea, siempre te funciona para todo, seas Douglas, seas el Aldebarán, siempre te va a funcionar. Así que es todo coñaseado, pero funciona siempre. Y otra vez se lanzaron el vuelvancaras, desolaron a los españoles, y entonces los españoles cuando vieron que quedaban más muertos y vaina, este carajo Canterano lo que dijo fue, bueno, manos, retirad, vámonos que ya estamos jodidos. Y mientras se iban retirando, quedó simplemente Isidoro Suárez atacando a los que quedaban como rezagados, o sea, los que quedaban rezagados, pajarito, venga acá. Los fueron atacando uno a uno, y fueron quedando muertos varios. Y los otros que seguían huyendo, huían tan despavoridos que dejaban tirados por ahí dinero, armas, pertrechos, dejaban comida. O sea, si bien aquí la derrota de los realistas se calculó en simplemente 245 muertos, pasando el tiempo, las bajas aumentaron. Porque entre los heridos que fueron muriendo y las deserciones, más los muertos posteriores por la persecución, llegó como a 500 muertos. Y a su vez, como fueron perdiendo real, fueron perdiendo más gente, o sea, se calcula en que perdieron miles de hombres. Y eso hizo que se redujera esto. O sea, un ejército que tenía Canterac, que tenía cerca de 8.000 hombres, se fue reduciendo a 6.000 poco a poco en días. Y mientras más días pasaban, se iba reduciendo, se iban desertando, se iban uniendo a Bolívar. Era un caos. Básicamente, aquí lo que pasó es que desertaron según 3.000 hombres desertaron. Básicamente, quedó la entrada a Perú libre para Bolívar y su combo. Es decir, esto fue como, por decir algo, el Carabobo de los peruanos. Sí, exactamente. Bolívar aprovechó su superioridad conociendo ahí la pelea interna que había en el bando realista, porque Olañeta hace como una diversión involuntaria. O sea, Olañeta hace que se divida el ejército realista y que se tenga que ocupar tanto de él como de Bolívar, y eso lo aprovecha Bolívar lo capitaliza Bolívar para poder entrar a Perú. A mí me parece muy interesante de la batalla de que ese hecho de que se hayan encontrado de pronto los dos ejércitos hace que el más rápido o el que tome las mejores decisiones ahí relámpago es el que gana. Y al principio, los primeros minutos de la batalla, la primera parte de la batalla, es un desastre para los patriotas. Al parecer como que la caballería patriota se cae, que mierda, porque la defensa que lanza Canterac estuvo buena. Hay un libro por ahí que se llama La batalla de Junín, recuerdos históricos del coronel Manuel Antonio López. Por acá tengo el parte de la cita en un libro que estuve viendo que también está incluso a la venta en Amazon y todo, que habla de la presencia de el general Jacinto Lara en el campo de batalla, que hay un diálogo ahí con Bolívar en el que dice que cuando el general reunía a nuestros maltrechos jinetes, porque habían jodido a toda la caballería, llegó el general Lara y le preguntó: ¿qué hay, general? Y Bolívar le dice: ¿qué ha de haber? Nos han derrotado nuestra caballería. Como que ¿qué hay, sapo? ¿Tú no estás viendo? Que nos están jodiendo. Y Jacinto Lara le dice: ¿qué tan buena es la del enemigo? Bueno, es muy buena cuando es derrotada la nuestra. ¿Quieres que vaya yo? Y Bolívar dice que no, porque, ¿sabes? Ponemos en riesgo todo este número. Pero ocurre que por ahí, quien ve el hueco defensivo en el bando realista es un oficial peruano. Razuri, sí. Que es quien dice que, mire estos tipos que van solitos por ahí, si nosotros le caemos a esos tipos, los descoñetamos. Sí. Y bueno, esa parte, esa columna fue directo a esos tipos y fue cuando se dieron cuenta y que, mira, pero por allá los estamos jodiendo, vamos a caer. Sí, que entró José Lorenzo Silva, escoñetó esa vaina y ojo, y esta batalla fue rápida, o sea, se habla de que esta batalla fueron 45 minutos nada más. O sea, en 45 minutos les bastó para escoñetar al ejército más poderoso del continente. Bolívar volteó un juego en contra. Sí. Bolívar entró y le hicieron 2 goles adelante y que mierda, ¿qué hago? Y de pronto, ¡pam! Por ahí los jugadores vieron por dónde meterse y terminaron ganando al final. Sí, fue como el Manchester United en la final esa del Camp Nou contra el Bayern Múnich. Exactamente. Con Sheringham y Soldiara mancando 2 goles en 10 minutos. Tengo entendido también que esta batalla, el escenario de esta batalla, se da lo que llaman la Pampa de Junín, o también conocido como la meseta de Bombón, o sea, la meseta tuya, chamita bella. Háblales, bella dama, escúchala.
Coño, con razón Bolívar ganó, vale, porque Bolívar seguro usó el nombre de esa meseta para enamorar a alguna de ellas damas por ahí. Coño, claro. Pero bueno, si se dan cuenta, es muy interesante el hecho de que Olañeta hace una rebelión, divide el ejército, Bolívar entra, mi gente. Bolívar entra allí y Junín se convierte como en la antesala perfecta para lo que después vendría a ser la batalla de Ayacucho. Claro, porque ya en este caso Bolívar y Sucre ya habían jodido este reto de Canterac. Si su frente solamente quedaba con poder real de la Serna en Cusco, un poquito las tropas de Valdés que quedaban, que no estaban entretenidas contra Olañeta. Y bueno, y más adelante Olañeta, pero no era una amenaza real, porque o sea, él andaba como ahí enconchado, más bien le servía mejor Olañeta vivo que atacarlo. Porque como les causó una perturbación a los realistas, decían, no, déjalo ahí jodiendo, que nosotros tenemos equipo de virreilla. O sea, ellos les beneficiaba más tener ese carajo por ahí jodiendo a los realistas que simplemente atacarlo para que se unificara el ejército español. No le veían sentido. Entonces esa fue la importancia de Junín, que básicamente lo que hizo fue ir desguazando poco a poco al ejército peruano hasta finalmente, ya en Ayacucho, dar la estocada final, que sería como en la batalla del lago Maracaibo de los peruanos. Sí, exactamente. Entonces también es muy interesante el manejo de la situación de Simón Bolívar como general de este ejército, como jefe de este ejército. Porque mientras ocurre lo de Olañeta, Bolívar y Sucre ganan Junín, y posteriormente él lanza una proclama al pueblo peruano. Y lo que me parece muy interesante es el tratamiento que le da Bolívar a Olañeta. Sabemos que lo de Olañeta es un problema interno, o sea, son monárquicos. Ellos no es que han cambiado a que, mira, sí, vamos a ser ahora independentistas. No, hay un problema ahí, pero Bolívar le pasa la mano, como quien dice. Entonces, en la proclama a los peruanos, él dice que el Alto Perú está defendido por un ejército verdaderamente patriota a la orden de Olañeta. Entonces, como que, claro, ahí está el pan Olañeta haciéndonos esa segunda. Claro. Háblale, estoy Olañeta. Y Olañeta, que bueno, quizás yo no te conozco ni nada, pero bueno, yo estoy en la mía. Pero mira, muy político, muy ahí, le pasó la mano por allá para que también se mantuviera tranquilo, porque bueno, el siguiente objetivo también era tomar el Alto Perú. Claro, o sea, era seguir para allá porque el plan era simplemente tomar el resto de América, sacar a los realistas de allí y hacer la paz. Y el obstáculo eran precisamente todos ellos. Y entonces, bueno, ya aquí simplemente lo que tocaba era vencer lo que había hecho Bolívar desde un principio. Y el camino el camino a la victoria simplemente estaba pavimentado. Lo que quedaba era recorrerlo sin muchas dificultades. Creo que eso es lo que nos deja esta batalla, ¿no es así, Dorian? Sí, vale. La batalla de Junín, dentro de lo que nos deja este episodio, incluso y todos estos acontecimientos, está en los pequeños detalles. Si nos damos cuenta, las situaciones se van dando por esos pequeños detalles, voluntarios o involuntarios, que generamos o no, están ahí. Entonces hay que siempre estar pendiente de esas cositas que están pasando, porque cuando se cae un dominó, por más chiquito, si se cae el doble blanco, igual genera ahí una reacción. Entonces hay que estar siempre activo a esas cosas que ocurren. Exacto, como les dije, o sea, como Bonaparte cuando estuvo en Rusia, que lo afectó el invierno, o el hijo Bonaparte también, que lo afectó la lluvia en Waterloo, esas pequeñas cosas, cada pequeña cosa en una batalla cuenta a la hora de que se decida la cuestión como una balanza. Es decir, hay que estar pendiente de esas pequeñas cosas a la hora de saber cuándo hay que combatir o no. Eso es lo que hizo que Bolívar supiera cuándo era el momento exacto para atacar. Tú sabes que también algo que me queda y que me parece muy interesante, y para la reflexión de toda esta gente que está allí aprendiendo sobre la historia e interesándose y buscando cositas que leer, es lo unidos que están los acontecimientos que ocurren en América en general con lo que está ocurriendo en España. Si se fijan, en este momento, para la batalla de Junín, ocurre una división porque hay una convulsión política allí en España con el rey Fernando VII, al igual que cuando empezaron los movimientos independentistas, y que había una convulsión política en España por la invasión de Napoleón Bonaparte y el nombramiento de José Bonaparte y todo este asunto, que generó que aquí todo el mundo se organizara, de este lado del mundo todo el mundo se organizara para hacer su independencia. Entonces es muy interesante, y para la reflexión tener ahí consciente lo unidos que están las dos historias. Todos estos acontecimientos que ocurren en España
generaron una reacción acá en lo que fueron sus provincias. Exactamente, como Bonaparte invadiendo en 1808, igualmente, años después, la rebelión de Riego generó las negociaciones entre Bolívar y Morillo. Y en este caso, la restauración del absolutismo español generó directamente la división del ejército peruano que llevó a esta victoria y a las demás. Cada reacción en América tiene una causa en España. Así fue toda la historia de esta guerra. Sí, es una manera muy, muy chévere incluso de entender todo lo que pasó aquí durante nuestra guerra de independencia. Cuando vemos ese pedazo de la historia allí que, coño, pero falta una pieza. Bueno, justamente todas estas acciones que están ocurriendo en España, lo que nos ayuda a entender cómo se desencadena todo este asunto. No fue nada más que Bolívar llegó con unos tipos por allá, cruzó el páramo, wow, aquí estamos, panas, todo este contingente. No fue así nada más. Ocurrieron unas cosas alrededor que generaron esas victorias también. Bueno, lo pueden decir, lo que es tener una flor, suerte, no sé qué, pero el contexto allí fue sumamente importante y siempre es importante en los procesos históricos para ver los resultados de todo lo que está pasando. Exacto. ¿Y qué les queda ahora a ustedes por hacer, queridos oyentes, panas y bellas damas? Pues bueno, recuerden suscribirse al canal, sea aquí en YouTube bajo el canal de Daniel Lara Farías, o a nuestros canales, sea en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, todo lo demás. Pueden suscribirse acá. O si no, pongan sus marcadores en sus navegadores de confianza la página web www.elcoritohistórico.com para seguirnos escuchando, vacilando y coreando. ¿Qué más les queda por ahí, Dorian? Asimismo, panales, bueno, como les dijo Javier, recuerden que ahí estamos en todas las plataformas digitales. Google Podcast es gratis, ustedes se lo bajan, si en caso no lo tienen allí en el teléfono, buscan El Corito Histórico y ahí le vamos a aparecer con todos los episodios disponibles. Adicionalmente, tenemos elcoritohistórico.com, que es una iniciativa ahí en la que nos ha ayudado nuestro pana Manuel Durán, que está allí en Chile. Un saludo para él, que bueno, ha estado apoyándonos en esta parte del crecimiento del podcast. Y bueno, ahí se pueden meter ustedes y ver todo el contenido que nosotros generamos. Ahí están todos los episodios. Si no se quieren meter en las plataformas digitales o en YouTube, ahí lo pueden ver fácilmente, igual que la descripción en donde están todas esas referencias que nosotros sacamos, todos esos datos que tenemos, de dónde los leímos, de dónde los sacamos. Los libros consultamos. Sí, todas nuestras fuentes están ahí para que vean que no estamos inventando nada, sino que estamos leyendo y contándoselos aquí de una manera súper chévere. Además, también nos pueden seguir en El Corito Histórico _ en Instagram. Estamos allí con un contenido también súper fino. Y bueno, en general, chévere, denle like ahí, suscríbanse al canal de Daniel Lara Farías también, donde estamos en YouTube. Ahí en YouTube nos pueden conseguir, le dan like, se suscriben, que también él pone un contenido súper chévere. Y ahí también nos pueden escuchar a nosotros toda la semana. Tenemos episodios, a veces lanzamos uno, pero a veces hay una fecha como hoy en Junín y estamos vacilando ahí. Háblale, Javier. Así es. Este fue el Corito Histórico de la batalla de Junín. Me quité ya.